Preciosa Iglesia del Señor, nos aprestamos para celebrar nuestros 19 años de vida como Iglesia El Shaddai, con la gran comisión de parte del Señor Jesús de predicar su palabra. Queremos hacerte partícipe de que juntos, de donde quiera que tú estés, a través de un televisor, de un computador, de un celular, nos podamos reunir juntos para darle gloria y honra al Señor por su fidelidad, por su respaldo durante estos 19 años de vida como iglesia. Este 26 de julio tú debes ser parte, no puedes faltar. Que Dios te bendiga, te esperamos. Bendiciones. Julio, mes aniversario, Iglesia El Shaddai. Shabbat Shalom, amada Iglesia del Señor. Hoy día, que es viernes, Dios nos dice, paren. Dios nos dice, Shabbat Shalom, descansen, pero descansen en mí. Tú que estás ahí en tu casa, prepárate porque tendremos un momento muy especial. Un momento donde el Señor nos dará de su paz, esa paz que no nos la puede dar el mundo. Tú puedes estar con muchas dificultades, preocupaciones, pero en medio de esas dificultades Dios te dice Shabbat Shalom, paz del Señor. Prepara tu corazón, ahí tu familia, Dios la bendecirá una vez más. Vamos a orar para empezar. Amén, ahí vamos a orar y ponernos de acuerdo. Amado Dios, muchas gracias por esta semana donde nos has favorecido, Señor, con los muchos beneficios para que nosotros hoy tengamos vida. Pero también muchas gracias, Señor, porque hoy toma sentido el descansar, toma sentido el esperar un Shabbat para poder alianzarnos nuevamente contigo. Después de una semana agitada, después de días de preocupación, hoy muchas familias, Señor, se reúnen para poder renovar la alianza contigo. Y es así que en este momento, Señor, queremos descansar en ti en medio de esta alabanza, en medio de esta adoración y en medio de este tiempo que lo consagramos solo para ti. En el nombre de Jesús empezamos. Amén. Amén. Prepárate para adorar al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en las batallas del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá
me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 soy vencedor. Oh, 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 santuario, tiempo de temor, me pararé a ver la victoria, la batalla.
ahora nos preparamos para escuchar el toque de shofar, la santa convocación al pueblo de Dios para marchar hacia donde Dios nos dirige. Nosotros como bolivianos nacidos en esta nación vamos a orar por Israel. Vamos a bendecir esa nación que Dios nos pidió que un día nosotros bendigamos, para que de esa manera Dios también bendiga a nuestra nación, bendiga a nuestra familia. Oremos. Amado Señor, en esta noche, en esta hora, nosotros como hijos tuyos oramos por Israel, Señor. Oramos por esa nación, la cual tú elegiste un día para nacer. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú bendigas a Israel. Tú bendigas cada habitante que se encuentra en esa nación. Tú los protejas de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Que tú guardes a su gente, Señor. Que tú bendigas esa nación. Que los prosperes cada día más, Señor. Gracias te damos porque Israel bendice, Señor, a las naciones de la tierra. Gracias por las cosas que ellos crean, Señor. Gracias por sus habilidades, Señor. Gracias porque ellos con la ciencia, Señor, con la sabiduría que tú les estás dando, bendicen a otras naciones mediante las medicinas, mediante la tecnología, Señor. Gracias porque Israel hasta hoy día nos bendice, Señor. Y nosotros queremos bendecir a Israel. Queremos, Señor, que tú, esa nación, Señor, cada día la protejas, Señor. Que en esa nación, Señor, prospere cada día más. Señor, no permitas que el enemigo dañe tu nación, Señor. Que tú, Señor, hagas prosperar cada día más. Que tú bendigas, Señor, todo lo que ellos hacen, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, también nos bendices a nosotros. Gracias por nuestra nación, Señor, porque sabemos que tú tienes un amor especial. Que tú, Señor, nos harás salir adelante, Señor. Bendice a cada familia boliviana, Señor. Ahí donde ellos se encuentran, Señor. Tú bendigas esos hogares, Señor. Que tu paz, Señor, entre a esa familia. Esa paz, Señor, que no nos la puede dar el mundo, sino solamente tú. Una paz, Señor, verdadera. Una paz real. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Echad Adoneinu, Kadosh Shemo. Kol balevav
Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
Shabbat Shalom, amada iglesia. Salmo capítulo 23, un salmo muy conocido que nos trae palabras que nos reconfortan, palabras de esperanza, palabras de ánimo. Y queremos en esta noche reflexionar sobre Salmo 23, el versículo 5. Y dice la palabra en Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué preciosa palabra, una palabra que va a animarnos, una palabra que va a traer para que nosotros podamos ver la vida de una manera distinta, para que podamos afrontar los problemas y las dificultades que tenemos en este tiempo. Cuentan que había una mujer que recibió maltrato de parte de sus prójimos, de las personas que le rodeaban, y ella sufrió muchas heridas. Esta mujer buscaba a lo largo de su vida cómo vengarse de estas personas que le habían hecho daño. Buscaba el momento oportuno para vengarse y sentirse libre. Hasta que un día ella leyó la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19 al 20, y decía esta palabra de esta manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: más es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Después de haber leído esta palabra, esta mujer dejó en manos de Dios la venganza que ella misma quería tomar. Desde ese momento, ella sintió una profunda paz en su corazón y un gozo inmenso en su vida. Hermanos, en esta vida tenemos enemigos grandes, enemigos pequeños, tenemos muchos enemigos o pocos enemigos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en esta palabra que hemos leído en Salmo 23, versículo 5? Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero que piensen esta palabra: delante de nuestros angustiadores. Cuando estamos delante de nuestros angustiadores, cuando estamos delante de las personas que quieren hacernos daños, de situaciones que atentan contra nuestra vida, el Señor no nos deja solos. El Señor está a nuestro lado. Cuando los angustiadores, cuando el enemigo nos ataca, cuando la enfermedad nos ataca, cuando la situación económica nos ataca, allí está el Señor con nosotros. Entonces, no mire al enemigo. No miremos al enemigo si es grande, pequeño, mucho. No miremos al enemigo que nos ataca, sino al Señor que está con nosotros. El Señor Dios poderoso que está a nuestro lado, y podemos tener la paz y fortaleza espiritual en nuestro ser. Hay un ejemplo extraordinario en el libro de Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Y dice en este relato de que Eliseo era el consejero de un rey que le aconsejaba frente al enemigo, frente a los sirios que atacaban, pero nunca los sirios podían derrotarlo porque el profeta le revelaba lo que el enemigo estaba haciendo y siempre ellos eran vencidos. Y en una de esas ocasiones el rey sirio ordenó de que tomasen preso a Eliseo a como dé lugar. Entonces, en una de esas situaciones, cuando Eliseo iba con su siervo, escucharon de que los sirios iban a atacar al pueblo de Israel, iban a rodear, iban a destruir al pueblo de Israel. El siervo escuchó aquella situación y en una de las mañanas el siervo salió afuera. Y grande fue su sorpresa que vio carros y caballos y muchos jinetes alrededor de su pueblo, rodeando a esta ciudad.
El siervo corrió hacia su señor, hacia el profeta, y le dijo: Maestro, estamos muertos, no tenemos esperanza, la ciudad está sitiada. El siervo pensaba que todo estaba perdido porque el enemigo tenía controlado y estaba alrededor de toda la ciudad. Pero Eliseo se levantó y le dijo al siervo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró al Señor y pidió que le abriera sus ojos espirituales a su siervo. Y cuando el siervo miró para afuera, el siervo vio que habían muchos carros, muchos caballos, muchos soldados alrededor de ellos. No estaban solos. Había un ejército que estaba alrededor de ellos también para defenderlos contra sus enemigos. Luego el profeta oró para que Dios le diera la ceguera a los enemigos que venían a atacarlo. Y estos perdieron la vista. Entonces Eliseo le dijo a estos jinetes, a estos soldados que venían, que él iba a conducirlos a donde querían ir. Los llevó hasta donde su señor, hasta donde su rey. El rey se enojó mucho porque eran los soldados que estaban atacando a este pueblo, al pueblo de Dios, y dijo que estaba muy airado y quería matarlos a todos aquellos. Pero el profeta le dijo: no, Señor, porque no es por tus manos que ellos están cautivos, que están presos en este lugar. Mas dele de comer, deles de beber. Y así hizo el rey, les dio de comer, les dio de beber, y luego los despachó para que ellos retornaran. Dice la palabra que desde entonces los sirios dejaron de atacar a Israel por mucho tiempo. Hermanos, debemos pensar en esta historia estremecedora, en esta historia de la manera en que Dios ha intervenido para proteger a su pueblo. Porque aunque el enemigo esté alrededor nuestro, Dios está también alrededor nuestro. No estamos solos ni abandonados. Él está con nosotros. Hay ángeles guerreros que están alrededor nuestro, guardando nuestra vida, guardando nuestra familia. Debemos confiar de que Dios está con nosotros. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento nos dice: yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15, dice la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, como dice esta palabra que hemos leído, Jesús da su vida por las ovejas. Mas el asalariado huye cuando llega el lobo. Pero Jesús no es así. Jesús no nos abandona. Aunque pierda su vida, Él protege a sus ovejas. Nosotros somos ovejas de ese pastor. Somos rebaños del Señor. En su palabra estamos seguros que Jesús está con nosotros, y aun cuando el enemigo esté alrededor nuestro, Él saldrá a defendernos. Él saldrá al frente. La palabra de Dios que hemos leído dice: adereza mesa delante de nosotros, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa esta palabra? Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa mesa? Significa un banquete. Una mesa significa un banquete. Una mesa significa comida. Una mesa significa alimentos. Una mesa significa alrededor de la cual se hace una celebración. Muchas veces nos hemos sentado alrededor de una mesa para celebrar, para gozarnos
para deleitarnos por alguna situación, por algún hecho que hemos experimentado. En medio de nuestros angustiadores, que nos viene a robar, que quiere matarnos y destruirnos, Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Él nos entrega la victoria en presencia de los angustiadores. Él adereza nuestras mesas. ¿Qué es adereza? Los aderezos son aquellos elementos que adornan la mesa. Son aquellos elementos que van a ser más atractivo para celebrar una situación. En una mesa con muchos aderezos hay vajillas limpias, hay una serie de comidas que aún a la vista nos trae alegría y gozo. El Señor presenta de nosotros una mesa. Él adereza nuestras mesas para darnos gozo, para darnos victoria. Él nos da victoria en frente de los enemigos, de aquellos que quieren atacarnos. Vemos el ejemplo de David. Cuando David fue a visitar a sus hermanos, David, muchacho, joven, pastor de ovejas, cuando estaba en guerra el pueblo de Dios frente a los filisteos, él se encontró con la sorpresa de que había un soldado, un general llamado Goliat, que amenazaba al pueblo de Dios. Encontramos este relato en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, y versículo 8, y dice la palabra del Señor. Escuche. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, el filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. Los israelitas estaban paralizados de terror ante las amenazas de este hombre llamado Goliat, pero no David. Este joven pastor estaba lleno de ira al ver cómo un incircunciso blasfemaba contra el pueblo de Dios. Y David confrontó a Goliat. Todos oían al enemigo, todos oían la voz de aquel hombre llamado Goliat que salía imponente, era de gran estatura, pero nadie oía la voz del rey, porque la voz del enemigo parece que era más fuerte, más poderosa, parecía más poderosa. Hoy en día, ¿qué voces escuchamos? Hay voces que nos asustan, hay voces que nos amedrentan, hay voces que hacen que nosotros podamos atemorizarnos y escondernos. Pero hay una voz, la voz del rey. En esta ocasión, muchos oían a Goliat que amenazaba y se burlaba, se mofaba del pueblo de Dios, pero no escuchaban al rey. ¿Y qué decía el rey? Encontramos en la palabra en el versículo 25 del capítulo 17 de 1 Samuel, y decía: y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Estas serán la voz del rey. Al que venciere, el rey lo enriquecerá. Al que venciere, el rey lo enriquecerá. Y esta voz del rey parece que nadie escuchaba. Además decía: y le dará su hija, y lo eximirá de todo tributo
Había un beneficio, había una promesa, había un premio para aquel que venciere. Pero nadie escuchaba. Hoy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ofrece una promesa. David tenía la certeza de que si el enemigo se presenta ante él, si el enemigo estaba ante él, él también sabía que Dios estaba con él, porque había una promesa de parte de Dios. Hermanos, no debemos oír solo al enemigo, no debemos estar solamente atentos a lo que dice el enemigo, sino oír al Señor, oír su palabra. Entonces, Dios adereza mesa en presencia de los angustiadores, sabiendo David que Dios preparaba un banquete ante el enemigo que iba a enfrentar a Goliat con valor, con valentía. Dice la palabra que David tomó 5 piedras lisas del arroyo y un cayado y tiró con su honda a la cabeza de Goliat. Este hombre cayó al piso, cayó al suelo. David corrió, le quitó la espada y con su misma espada le cortó la cabeza. Al ver esta situación, este espectáculo, los filisteos huyeron de temor, escaparon, salieron de aquel lugar. Esto fue una fiesta, fue un banquete para el pueblo de Dios. Los israelitas recibieron de parte de Dios un banquete, una fiesta, una victoria, una celebración. Hermanos, la Escritura dice que Dios adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, de modo que si el enemigo acampa alrededor nuestro, también Dios está con nosotros y a ellos lo va a usar para aderezar nuestra mesa. Así como Dios usó aderezar la mesa de David al pueblo de Israel, Goliat fue un aderezo para celebrar, para traer victoria a este pueblo. Hermanos, esta palabra, esta historia que se relata en la Biblia debe traernos la seguridad de que Dios nos guarda, nos protege, en presencia de nuestros angustiadores nos da la victoria. Él adereza nuestras mesas. Asimismo, en la Biblia encontramos otra historia. Conocemos el hecho del rey Nabucodonosor, el banquete que Dios preparó con él. El rey Nabucodonosor levantó una estatua, dice la palabra, de 30 metros de altura en el campo de Dura y mandó a todos los magistrados, a todos los gobernadores y capitanes que con bocinas, que adoraban. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron delante de él. Y el rey con mucha ira dijo que estaba muy contrariado con estos siervos de Dios. Y nosotros encontramos esta palabra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y dice la palabra: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos,
estando ellos ante el enemigo, estando ellos ante aquella persona que significaba un peligro para ellos. Ellos sabían que Dios también estaba con ellos. El rey se llenó de ira, mandó a echar a estos hombres al fuego ardiendo e hizo calentar, dice la palabra, aquel horno 7 veces más de lo que normalmente lo hacían. Pero de una manera sorprendente fue que al ver adentro del horno no estaban solamente los 3. Habían 4 varones caminando, como danzando en el interior de este horno. Y declararon a aquellas personas que miraban que había un 4.º hombre que parecía hijo de dioses. Entonces mandó a sacar a estos jóvenes y descubrieron que ni un pelo de ellos olía a quemadura. Esto es la mesa que Dios había preparado para estos jóvenes con el rey de Babilonia. Hermanos, aunque el rey había deseado matarlos en el horno de fuego, Dios encaminó a bien y les preparó un banquete como una muestra de su victoria. Dice la palabra del Señor que después, arrodillado ante Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor se convirtió en creyente de Dios. Porque así dice la palabra del Señor en el versículo 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos aquí que el rey los engrandeció. Se arrodilló delante de estos varones y declaró que no había otro Dios que protegiera de esa manera. Hermanos, el Señor nos unge con aceite. Luego de alimentarnos con el banquete, luego de darnos la fiesta, el gozo, la alegría, la victoria, Él nos unge con aceite. Dice la palabra, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir con aceite significa colocar en un nivel más alto. El Señor a través de sus profetas ungía con aceite toda vez que quería levantar un profeta o un rey. David, después de vencer a Goliat, Dios lo ungió y fue rey de Israel. Si David no hubiera ido al encuentro de Goliat y si no se hubiera enfrentado con él con valentía y creyendo en el Señor, tal vez hubiera seguido siendo el pastor de ovejas en el campo. El ataque de Goliat fue una bendición para Israel. Sin Goliat, su copa no hubiera rebosado. Entonces, tener un encuentro con el enemigo puede ser de gran bendición para nosotros. Enfrentarnos a un enemigo puede ser la oportunidad para que el Señor nos dé victoria. Después de que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego, fueron nombrados en un puesto más alto. Conmovido el rey, dice, se arrepintió y aceptó a Dios, fue creyente de Dios y les puso en un alto lugar, en un nivel mayor. Fueron honrados porque vieron el poder de Dios que los guardaba a estos varones. Hermanos, dice la Escritura, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, cuando llega el enemigo, Dios prepara un banquete con ellos y nos entrega una mesa para gozarnos, para disfrutar, y después de alimentarnos, nos unge con aceite para luego engrandecernos. Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia.
Cuando llegue el ladrón, cuando llegue el enemigo, Dios sacará su espada y preparará un banquete con ellos y nos entregará, luego nos engrandecerá para rebosar nuestra copa de su gracia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no ven, ni entendemos, ni escuchamos, pero allí el Señor nos entrega la victoria. No vemos, no entendemos muchas cosas, pero el Señor nos da la victoria. Dios nos llena de su Espíritu Santo cuando pensamos en los momentos difíciles, cuando estamos atravesando momentos críticos, para que nosotros seamos victoriosos y seamos cabeza y no cola y tener victoria en el Señor. No deseamos tener el encuentro con el enemigo. Naturalmente, nadie quiere tener el encuentro con el enemigo. Mejor es no tener ningún enemigo. Pero muchas veces recibimos ataques del enemigo. Aunque sea fiel, aunque sea digno, aunque sea honesto, se levanta el enemigo y trata de robarnos, trata de matarnos, trata de destruirnos. En este tiempo experimentamos que el enemigo se levantó para robarnos la fe, para robarnos la libertad, para robarnos la paz. Trata de matar y trata de destruir al pueblo. Cuando nos enfrentamos con ellos, no sabemos qué hacer. Pero tenga fe en Jesús, nuestro pastor, y practique su fe, crea en el Señor, porque Jesús es nuestro pastor y Él no se apartará de nosotros. Su presencia estará con nosotros delante de nuestros enemigos. Y Él se enfrentará, Él estará al frente para defendernos. Luego con su espada prepara un banquete para nosotros. Y sepa que sin los angustiadores nosotros no gozaríamos del banquete. Si no tenemos lucha, si no tenemos enemigos, no tendríamos victoria. Entonces cuando llegan los angustiadores, Dios llega también con un banquete para nosotros, con una fiesta, con una victoria para nosotros. Queridos hermanos, por lo tanto, en esta vida no trate de vengarse del enemigo usted mismo, porque dice el Señor que suya es la venganza. Entonces, en vez de maldecir a nuestros angustiadores, bendígalos, porque Dios preparará un alimento para sus hijos. Los angustiadores llegan a nosotros creyendo que van a vencernos, creyendo que van a derrotarnos, pero nuestro pastor peleará por nosotros, entregándonos la victoria. Hermanos, sin Goliat, David no hubiera experimentado la victoria. Si el horno de fuego de Sadrach, Abednego no se hubieran logrado, ellos no serían personas ilustres de la fe. Por tanto, los angustiadores son para nosotros un medio para engrandecernos y hacer rebosar nuestra copa de su gracia, de su Espíritu Santo. Dios adereza mesa cuando estamos sitiados de nuestros angustiadores, luego nos unge y nos hace rebosar nuestra copa de su gracia, de su Espíritu Santo. Dice la palabra y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él no nos deja solo. Él no nos abandona. Él está con nosotros para la conquista, frente a nuestros enemigos. Jesús murió en la cruz del Calvario precisamente para conquistar, para derrotar al enemigo. Luego de su muerte, Él resucitó de entre los muertos y salió victorioso, triunfante. Por tanto, es de gran bendición contar con Jesús como nuestro pastor, como nuestro Salvador. Y no hay razón para los que creen en Él temer al ataque de los angustiadores. No hay razón para tener temor de los enemigos que acechan contra nosotros, porque
los comeremos como pan, así como dijo Josué y Caleb, en el nombre del Señor. ¿Estás enfrentando momentos difíciles? ¿Crees que hay enemigos a su alrededor acechando? El Señor adereza mesas delante de nuestros angustiadores y Él nos va a dar la victoria. En esta noche es un tiempo para creer. En este Shabbat es realizar la alianza, el pacto con aquel que va a defendernos, con aquel que venció al enemigo, conquistó al enemigo y nos dará la victoria. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía y podemos decir con toda seguridad: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué preciosa palabra en esta noche, que nos da seguridad y certeza de que tenemos un Dios todopoderoso que aún en medio de nuestros angustiadores sale para defendernos y para protegernos. Usted que se siente tal vez atacado en esta noche por enfermedades, por la soledad, por el miedo, se siente en medio de aquellas situaciones que le angustian, el Señor va a aderezar mesas delante de sus angustiadores y Él va a ungir su cabeza, su copa, su gracia, su Espíritu Santo estará rebosando, dándonos la victoria. Que Dios lo bendiga y que nosotros podamos acercarnos al Señor esta noche dando gracias por que Él nos dará la victoria. Póngase de pie en esta noche con su familia y sea un tiempo para decir gracias, Señor, porque sabemos ahora que tú estás en presencia de nuestros angustiadores. Si el enemigo está alrededor de mi vida, si el enemigo está alrededor de mi familia, sabemos que Dios está con sus ángeles alrededor nuestro para defendernos y para derrotar al enemigo y hacer una mesa, un banquete, una fiesta de victoria. En el nombre del Señor, creamos en su palabra y entreguemos nuestras vidas a Él y hagamos alianza y pacto con aquel que venció en la cruz del Calvario al enemigo que nos acecha hoy en día. Póngase en pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu promesa, Señor. Oh Señor, sentimos que nuestros angustiadores, los enemigos, Señor, nos rodean alrededor nuestro, queriendo sembrar terror, miedo, angustia, desesperanza. Mas hoy sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás alrededor nuestro, Señor, para salir al frente y preparas, Señor, el banquete, la fiesta, la victoria, Señor, que tendremos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que toda persona que en este momento está siendo atacada por el enemigo, por los angustiadores, tendrá victoria, Señor. Tú les darás victoria, Señor, porque tú estás alrededor de ellos, porque tú estás, Señor, oh Dios, guardando. Tú eres nuestro pastor, tú eres, Señor, nuestro defensor y creemos en tu palabra, Señor. Y en esta noche, Señor Dios, sabemos que tú nos alimentarás, Señor, y tú nos levantarás, Señor Dios, y derramarás tu aceite, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, con tu gracia, con tu Espíritu Santo, Señor Dios. Y nos levantamos con fe, con confianza, Señor Dios, de que la victoria está dada, Señor, frente a todos nuestros angustiadores. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, victoria, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia en esta noche. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrar en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrar en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrar en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales
tiempo de declarar y reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Shabbat es un tiempo para entrar en alianza, en un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Jesús conquistó al enemigo. Jesús derrotó ya al enemigo en la cruz del Calvario. Él nos salvó. El enemigo está derrotado. Nosotros hacemos alianza en esta noche con este Jesús, con este Señor victorioso y triunfante que salió de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que su Espíritu Santo en esta noche nos guarda y nos protege. Shabbat es un tiempo para realizar la cena memorial, aquella celebración que Jesús hizo con sus discípulos para sellar esta alianza, para sellar este pacto de que nosotros estaríamos siempre protegidos por Jesús, porque Él es nuestro pastor. En esta noche voy a pedir que cada uno de nosotros, ahí en su familia, los elementos que ha preparado, como es el pan y el vino, con las cuales en esta noche hacemos alianza, en esta cena memorial, en esta mesa que el Señor ha preparado para que podamos nosotros, aliados con el Señor, tener victoria frente al enemigo. Porque el Señor venció en la cruz, porque el Señor venció al enemigo y a la muerte. Es por eso que Jesús, la noche antes de ser entregado, tomó el pan y tomó el vino y compartió con sus discípulos para hacer esta nueva alianza. Nosotros damos gracias por estos elementos. El pan, que representa el cuerpo de Cristo, entregado en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Aquella persona que fue sacrificada para darnos la victoria. Damos gracias por el vino, que es sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Damos gracias al Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú viniste a este mundo para darnos victoria, porque tú venciste al enemigo, porque tú venciste a nuestros angustiadores, Señor, oh Dios, y nos das la victoria. En esta noche comemos del pan y bebemos del vino para reconocer que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos del pan y bebamos del vino, agradecidos con eso. La palabra del Señor nos habla de una manera especial en este tiempo donde nos vamos a acercar al Señor para ministrar y para bendecir a Israel. El Salmo 122, 6 en adelante dice: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, paz sea contigo. Y por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. La palabra del Señor nos habla de tres aspectos muy importantes, que si nosotros bendecimos a Jerusalén, tendremos paz. Mire que el Señor nos ha ministrado tanto de la perfecta paz, y tendremos paz dentro de nuestros muros, o sea, dentro de nuestro país, dentro de nuestra familia, cuando habla de nuestros hermanos y de nuestros amigos, y también dentro de nuestra iglesia. Tres hermosas promesas. Y por eso es que realmente vale la pena bendecir a Israel, vale la pena sembrar en la tierra que el Señor escogió y que nos pide que nosotros bendigamos a través de nuestras ofrendas. Dice, sean prosperados todos los que aman a Jerusalén. Hay una
gran promesa y un gran enigma ahí. Hay un tesoro escondido cuando nosotros amamos a Jerusalén. Y yo quiero invitarle que usted pueda preparar esa ofrenda para que su ofrenda suba a Jerusalén. Porque hay una cosa que es cierto. En este año 2020, un año tan difícil para Bolivia y para el mundo, Jerusalén verá la ofrenda de Bolivia para bendecirlos. Así que prepare ahí y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites refrescar nuestra memoria. ¿Cuál es el sentido de amar a Jerusalén? Gracias, Señor, porque si nosotros amamos a Jerusalén, también muchas cosas son prosperadas en nuestra vida, pero también tenemos paz perfecta si nosotros bendecimos y declaramos la paz sobre ella. Señor, declaramos con esta ofrenda, Señor, que mi vida, la presencia de mi familia, de mi iglesia, de mi nación, estará presente en la fiesta de los tabernáculos o estará presente en Israel, Señor. Subirá, irá por delante de mí. Y por eso, Señor, la consagro en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Prepárate, porque el tiempo de celebrar ha llegado. Alista el pan y el vino, y juntos presentémonos ante nuestro Dios. Acompáñanos en nuestro culto de Shabbat, celebrando un año más de nuestra amada iglesia, el Shaddai, para tener un descanso en Dios, porque Él ha sido fiel, y renovaremos el pacto juntos en familia. Shalom. Viernes 24 de julio, 19 horas. Shabbat Online, por nuestro canal de YouTube. Qué precioso momento que el Señor nos ha regalado en esta noche para estar en su presencia, para tener la oportunidad de alabar su nombre, de exaltar su nombre, que en esta semana que vamos a empezar, que Dios esté guardando su vida, que Dios esté protegiendo a su familia. Así que no tengamos temor, sino que confiemos en el Señor. Oremos y bendecimos a las familias. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu protección. Gracias porque tú nos das la victoria, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe y nos guarde, Señor, en la semana que iniciamos, Señor, oh Dios, y que tú, Señor, estás protegiendo a cada familia, a cada persona, y darnos la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios Padre Santo, que el poder de tu Espíritu, Señor, que tu paz, que tu amor y tu gracia, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros, hoy y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Shabbat Shalom. Prepárate para el aniversario.